Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al verso 4. ¿Estamos todos ahí, hermanos? Amén. Vamos a leer la palabra del Señor y la vamos a estar leyendo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias en esta hora por darnos la oportunidad de poder ya estar también preparados para recibir tu palabra. Gracias por nuestros hermanos que hemos recibido hoy como miembros de esta iglesia, Señor, y también, Padre, por todo lo que se ha ido realizando desde la mañana. Ahora te rogamos que puedas hablar a nuestras vidas a través de tu palabra, que puedas ministrarnos, Señor, a través de ella, Señor. Yo te agradezco por tu infinita misericordia. Sigue bendiciendo esta iglesia, bendiciendo cada hermano que está en este lugar, Señor. Gracias te doy, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Gracias, amado Jesús de Nazaret. Gracias, mi amado Señor. Te adoramos y te bendecimos en esta hora. Gracias, Padre Celestial. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. Hoy quisiera meditar en estos versos de la palabra de Dios, hermano. Y quisiera, hermano, meditar un poquito acerca de que nosotros debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Con el tiempo presente que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles hoy en este tiempo en que estamos viviendo, hermano, tiempos pues ya de apostasía, ¿verdad? Muchas de las cosas que vemos en la Biblia ya se han estado cumpliendo al pie de la letra. Algunas ya han venido desde hace tiempo atrás, pero se han ido aumentando, ¿verdad? Y principalmente la apostasía es una señal de los últimos días, aunque la apostasía ya se ha ido manifestando siempre, hermano, ¿verdad? Pero no ha llegado al grado mayor como llegará en los tiempos pues, finales, como es en estos tiempos. La apostasía, hermano, es una diserción o un abandono de la fe, hermano, en lo que uno ha creído, ¿verdad? La persona que niega su fe, la persona que renuncia a su fe, es una persona que llega a caer en un estado de apostasía porque rechaza de lo que ha creído, a lo cual ha estado adherido por mucho tiempo. Que si se trata del Señor y de la doctrina, pues alejarse de esta palabra de Dios, uno cae en un estado de apostasía. Mayormente cuando uno está decidiendo de voluntad propia alejarse del Señor, pues uno cae en esas cosas, ¿verdad? Y a veces, hermano, uno puede también caer en la apostasía, aún estando en una iglesia, cuando nos alejamos de las verdades de la palabra de Dios y empezamos a servir a Dios de la manera tal vez que nosotros creemos, pensamos, hermano, dejando algunas cosas importantes de la palabra de Dios a un lado. Vemos que el apóstol Pablo, hermano, pues nos habla y nos advierte de que tenemos que tener mucho cuidado porque vendrán para estos tiempos muchos falsos maestros, muchas personas engañadoras, ¿verdad? Que vendrán a querer perturbar nuestra comunión, nuestra fe, lo que hemos creído, ¿verdad? Y a nosotros nos corresponde estar al pendiente, estar al tanto de esas cosas, no alejarnos por nada del Señor ni de la palabra de Dios, hermano, porque renunciar a la doctrina, eso es, hermano, el peor error que podemos cometer, alejarnos del Señor, alejarnos de la palabra de Dios, llegar a caer en un estado de apostasía, de abandonar la fe, pues eso es algo terrible. Y la verdad es que el tiempo en que estamos viviendo, hermano, se está viendo una gran cantidad de personas que se están alejando del Señor, cuando debe estar el pueblo de Dios y todos los cristianos cada día más fuertes,
cada día esperando más la venida de Cristo. Se ve como que el pueblo se está descuidando, la iglesia, hermano, están dejando de desistir, de perseverar en el Señor. Y lamentablemente, pues, hermano, la apostasía se ha venido manifestando cada vez más abruptamente, cada vez más fuerte, cada vez con más magnitud, hermano. Así que, y eso lo vemos desde el principio. No es algo que solamente es una señal para los últimos días. Sabemos que es una señal, pero lo que hará para estos tiempos será que la apostasía se va a intensificar. Porque la apostasía siempre ha existido desde que Adán y Eva fallaron, después del mandamiento que Dios les dio. Aparte de cometer una desobediencia a Dios, hermano, alejarse del mandamiento que Dios les dio, hermano, y al escuchar Eva a Satanás, ¿verdad? Eso permitió que ellos salieran del mandamiento del Señor, que era no comer de ese fruto que les era prohibido por Dios, ¿verdad? Podían comer de cualquier otro fruto, pero Eva no consideró la palabra y mucho menos Adán. Hermano, se olvidaron de la palabra de Dios, que Dios les dijo que no comieran de ese fruto, que no comieran del árbol de la vida, hermano, y viene la serpiente y les dice, así que Dios les ha dicho esto, ¿verdad? A persuadir, a engañar, a perturbar la comunión que tenían ellos con Dios. Y vemos, hermano, lamentablemente lo que sucedió con Adán y Eva. Pues lamentablemente fueron echados fuera de aquel huerto. Dios tuvo que esconder ese huerto del Edén, hermano, en un lugar donde solamente Él sabe. Se conoce el lugar aproximado donde estaba el huerto. Pero Dios, hermano, muchos dicen que después del gran diluvio que vino a la tierra, en el juicio del gran diluvio que vino, se cree que después del diluvio el huerto del Edén desapareció, pues Dios lo escondió, ¿verdad? Porque fue un lugar que ya no se le permitió entrar al hombre. Y vemos, hermano, que pues el hombre tuvo que ser echado fuera del huerto, tuvo que ser sacado de ese lugar donde Dios les tenía para que ellos vivieran bien, para que estuvieran bien. Estaban bajo esa inocencia, esa santidad de inocencia. Pero a causa de escuchar al diablo y a Satanás, a causa de escuchar, hermano, las voces del diablo, vemos que Eva cayó en el error de darle también a Adán para probar de ese fruto que les era prohibido, hermano, cayendo en desobediencia y de cierta manera, pues apostatando del mandamiento que el Señor les había dado, hermano. ¿Verdad? Es terrible. Por eso es que el Hijo de Dios debe tener mucho cuidado de no prestarle el oído a cualquier doctrina. Debe de tener mucho cuidado de no prestarle el oído a la voz de Satanás, hermano, porque el enemigo, el propósito es engañar. Y el avivamiento fuerte que tenemos hoy en día es la cantidad de falsos maestros, falsos ministerios, que lo que hacen, hermano, no es llevar a la gente al reino de Dios, o llevarlos o conducirlos al cielo. Hoy, hermano, muchas personas, muchos ministerios, muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, hermano, lo que quieren es perturbar a la iglesia, ¿verdad? Y algunos ministros miran a la iglesia como un lugar de beneficio personal. No están para llevar a una iglesia al cielo, están con otros intereses, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Es negarles la palabra al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios se aparte de la verdad, para que el pueblo de Dios se mantenga engañado. ¿Por qué? Porque hay cantidad de hombres falsos. La Biblia dice que vendrían burladores. Miren la palabra de Dios lo que dice, hermano. Lo voy a leer aquí algunos versículos de la palabra del Señor. Allí en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. O sea que se levantarían ministerios, falsos profetas, falsos apóstoles, a querer levantarse, hermano, con el propósito de buscar su propio beneficio, su propio deseo personal. Por eso es que, hermano, hay muchos ministerios hoy en día, y no todos los ministerios que usted ve en el mundo son de Dios. No porque una iglesia crece quiere decir que es porque Dios está con la iglesia esa. No, hermano.
Uno puede decir, pues esas mega iglesias que han crecido, es que Dios está con ellos. No, hermano, acuérdense que también hay ministerios que el diablo permite que crezcan con el propósito de que se siga engañando, con el propósito de que los creyentes que se van incorporando a ese lugar, hermano, acaben siendo engañados. Y todo eso es señal de los tiempos finales, señal de apostasía, señal de engañadores que vendrían al mundo a perturbar la iglesia. Amén. Y eso ha venido desde un principio. Amén. Adán y Eva cayeron violando el mandamiento del Señor y cayendo en desobediencia. Y lo repito en otro sentido también, pues cayendo en la apostasía. Abandonaron el mandamiento, se olvidaron del mandamiento. No por ignorancia, sino de voluntad propia decidieron olvidarse del mandamiento de Dios, porque querían ser igual a Dios, hermano. Que el Señor tenga misericordia, hermano. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que el Señor siempre ha luchado. ¿Para qué? Para que la apostasía esté lejos de nosotros, para que nosotros no caigamos en desobediencias o en cosas que pueden apartarnos del Señor. ¿Verdad? Que Dios nos ayude. Amén. Igualmente con Caín. ¿Qué brotó en Caín? Brotó, hermano, la desobediencia. Cuando Dios les mandó a llevar sacrificio a Abel y también a Caín, vemos que Abel dice que llevó uno de los primogénitos, uno de los más gordos. Lo llevó y lo presentó a Dios. En cambio, Caín llevó su propio sacrificio a como él creía que era mejor, no lo que Dios pedía. Él se decidió llevarlo de otras cosas, de legumbres, de fruto del campo, hermano. Y vemos que Dios se desagradó de Caín, al grado, hermano, que se enojó con Dios también. ¿Por qué? Porque él decidió llevar su propio fruto, su propio sacrificio, su propia ofrenda. Pero Dios se desagradó de ello, hermano, porque a Dios hay que darle lo que Él pide, hermano. A Dios hay que ofrecerle nuestra vida y de la manera que Dios espera que se la ofrezcamos. Amén. Porque no crea que porque estemos en Cristo y estemos haciéndolo, tal vez entregándonos de la manera que pensamos, estemos agradando a Dios. Dijo una persona, se trata de que si nos vamos a dar para Dios, nos demos lo mejor posible, hermano. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Así que vemos, hermano, que desde un principio ha existido la desobediencia. La apostasía. Israel fue otro pueblo que lamentablemente cayó muchas veces en la apostasía, alejándose de los mandamientos del Señor. El Señor los mandaba a adorar. ¿Ellos qué hacían? Iban a adorar a otros dioses. Iban a adorar a Moloch. Iban a adorar, hermano, a cantidad de otros dioses, olvidándose de los mandamientos del Señor, que el Señor les decía que ellos deberían adorar a Dios. Cuando Moisés, hermano, estaba conduciendo al pueblo en una ocasión, cuando el Señor lo llevó a su presencia para darle los mandamientos, dice que mientras él fue allá delante de Dios, acá el pueblo se desvió, acá el pueblo se descontroló, hicieron que Aarón les hiciera un becerro de oro. Hermano, cometieron apostasía. ¿Por qué? Porque dejaron de adorar al verdadero Dios. Desobedecieron que no deberían adorar ídolos y lo hicieron. Hermano, negaron el mandamiento del Señor, desobedecieron la palabra de Dios. Hermano, es un peligro desobedecer. En la desobediencia puede empujarnos a ser personas apóstatas también, a llevar a hacer cosas que a Dios no le están agradando. Porque le digo que a Dios, hermano, en su palabra nos muestra qué es lo que Él espera de la iglesia, qué es lo que Él espera de todos aquellos que servimos a Dios, hermano. Amén. Pero estamos viviendo un tiempo bastante difícil también. Estamos viviendo tiempos muy complicados. Hermano, el creyente debe de tener mucho cuidado. Hoy el creyente debe estar cada día buscando más la presencia de Dios al ver todas las cosas que estamos viendo. Hermano, el tipo de evangelios que se están predicando hoy en día. Hermano, el tipo de cosas que, hermano, que uno se queda sorprendido al ver muchas cosas. Mire, hermano, el avivamiento de tantos falsos apóstoles. Ya no existen los apóstoles. Pero hoy en día se compran los ministerios de apostolado. Hoy la gente paga para que le den un título de apóstol. Paga para que le den un título de profeta, hermano. Entonces, la gente hoy anda buscando grandezas, buscando el bienestar de sus propias concupiscencias.
usando el nombre de Dios en vano, usando el nombre de Dios para engañar, para perturbar. Gloria al Señor. Por eso es que el creyente hoy más que nunca debe tener la presencia del Espíritu Santo para estar alertado en medio del tiempo en que estamos viviendo, hermano. ¿Ven cuántos adoramos a Cristo? ¿Ustedes se acuerdan de Salomón? Salomón era un hombre de Dios. Salomón era un rey de Israel, que Dios lo había separado. Dios lo escogió, siendo de la tribu más pequeña, Dios lo separó. Dios lo escogió. Y la Biblia dice que fue usado por el Espíritu Santo, profetizó, hermano, y fue la persona que Dios usó. Hermano, ni David alcanzó ese privilegio de levantarle casa al Señor. Y Salomón se le fue dado el privilegio de levantar casa a Dios. Hermano, el Señor ministró la vida de Salomón, lo llenó de sabiduría, lo llenó de entendimiento, lo llenó de capacidades, lo bendijo tanto, le dio riqueza, le dio la vida de sus enemigos, le dio paz. Hermano, la vida de Salomón fue una vida, hermano, de mucha bendición de Dios para él en los tiempos de Salomón. Pero ven, hermano, que aunque Dios le añadió muchas bendiciones, Salomón en un momento determinado cometió muchas cosas, hermano. Y una de tantas cosas que hizo fue que se puso, hermano, a enamorarse de miles de mujeres. Se tenía, hermano, miles de esposas. Hermano, se dejó llevar por el amor de las mujeres. Se olvidó de lo que Dios había demandado para Salomón, andar rectamente delante de Dios. Salomón se entregó a tener muchas esposas. Yo digo, si a veces con una no podemos, hermano, si a veces con una es suficiente. Mira ese hombre, 1000 esposas o más, concubinas y todas las que tuvo. Hermano, se descompuso tanto. Agarró mujeres de egipcias, agarró mujeres de otros pueblos. Y la Biblia dice que esas mujeres, hermano, le llevaron el corazón de Salomón a adorar a los dioses paganos. Salomón, hermano, por el amor que le tenía a esas mujeres, dice que levantaba templos para que todas sus mujeres adoraran sus dioses. Le levantó templo a Moloc, le levantó templos a otros dioses más. ¿Para qué? Para que sus mujeres adoraran a sus dioses paganos. Después de haber sido un hombre tan sabio que la Biblia, vemos en la palabra de Dios que el escritor de los proverbios fue Salomón. El escritor de Eclesiastés fue Salomón. Hermano, el escritor de Cantar de los Cantares fue Salomón. Un hombre que Dios le dio muchas capacidades. Hermano, pero en cierto momento el engaño de las mujeres, hermano, el engaño de los falsos dioses, hermano, perturbaron la vida de Salomón. Un hombre tan inteligente, hermano. Dice la Biblia que no hubo otro hombre más sabio que Salomón. Así que ni Albert Einstein, hermano, que se cree que fue un gran científico, una persona muy sabia, le ha llegado en nada, hermanos, a Salomón. Gloria al nombre del Señor. Así que vemos nosotros, hermanos, que la palabra del Señor a nosotros nos enseña, amén, que debemos nosotros cuidarnos en este tiempo que estamos viviendo. Amén, ¿cuántos adoramos a Cristo, hermano? Tenemos que estar cada día al pendiente, pidiéndole a Dios que nos ayude, hermano. Amén, si este hombre pasó todo lo que pasó, le vinieron todas esas consecuencias. Vemos que después, hermano, tuvo que reconocer su condición en que estaba. Tuvo que ver su condición porque, hermano, es imposible evitar que la apostasía aparezca. Es evitable, hermano, no, es imposible evitar, que la apostasía pueda aparecer. Hermano, hoy más que nunca la apostasía se está haciendo más manifiesta. Hoy más que nunca debemos estar llenándonos de la presencia de Dios, buscando a Dios en oración, entregándonos a Dios con mucha fidelidad. ¿Por qué razones? Porque ya estamos cerca para la venida de Cristo, hermanos. Amén. ¿Cuántos adoramos el nombre del Señor? Ya el Señor está cerca para levantar la iglesia. Por eso es necesario, por eso es que la palabra de Dios nos enseña que antes de que el Señor venga, vendrá la apostasía. Amén. La apostasía se levantará con una gran fuerza antes de la venida de Cristo, hermano. Amén. Y nosotros ya estamos casi al filo de que el Señor aparezca en las nubes. Estamos esperando que ya en cualquier momento el Señor venga, como lo dice su palabra. ¿Verdad que estamos ya esperando que el Señor en cualquier momento aparezca?
que escuchemos esa trompeta que suene, hermano, pero es necesario que tengamos que luchar en medio de tanta apostasía, en medio de tantos falsos maestros, en medio de tantas falsas doctrinas que se están levantando con el propósito de engañar y perturbar a la iglesia del Señor, hermano. Amén. Es necesario que nosotros nos llenemos de la palabra, que estemos cada día esperando a Cristo, que estemos cada día al pendiente de las cosas, hermano, que estamos viendo. Amén. Usted no crea que todo lo que pasa en el mundo es por casualidad. Eso nos habla de que Cristo viene, hermano. Amén. Aunque hemos visto que han venido sucediendo guerras, han venido sucediendo muchas cosas, hermano, pero sabe una cosa, gloria al nombre del Señor, hoy más que nunca, hermano, nosotros vemos que las cosas están empeorando cada día. Uno ve, hermano, cuántos escándalos en la televisión, lamentablemente escándalos en la televisión de hombres y mujeres cristianos que andan haciendo atrocidades, lamentablemente hasta en los noticieros, que un pastor hizo esto, que violó, que hizo, que robó y con tantas cosas, hermano, creyentes que están haciendo cantidad de cosas, hermano, que el mundo, hasta el mismo mundo los está sacando a luz. Y nosotros al ver todo eso nos da dolor. ¿Por qué? Porque, hermano, eso no pasaba antes, pero ha ido pasando a la medida que el Señor se acerca. Por eso es necesario que nosotros nos mantengamos firmes y fuertes, cada día bien adheridos a la fe en Cristo, hermano. Amén. ¿Cuántos adoramos su nombre? Necesitamos estar entregados, buscando al Señor cada día. Porque, hermano, antes de que venga el Señor a levantar la iglesia, es necesario que venga un ataque fuerte de apostasía contra la iglesia, hermano. O que dentro de la iglesia se levante mucha apostasía. Amén. Y eso es triste. Amén. Ver que haya iglesias, hermano, que en vez de edificar la vida de las personas, lo que hacen es otros propósitos, o no tienen los verdaderos propósitos que deben de tener. ¿Verdad? Que es conducir a un pueblo al reino de Dios. No, hermano, hoy hay más fiestas que cultos en las iglesias. Hoy hay más relajos en las iglesias que buscar a Dios. Hoy en día en la iglesia se promueven más otras cosas que estar buscando la presencia de Dios. Y como hay personas que les encanta ese tipo de iglesia, hermano, hay personas que les gusta andar en iglesias, que les gusta estar en fiestas tras fiestas tras fiestas, una celebración continua de una y otra cosa, hermano, cuando se ha perdido el verdadero sentido al cual estar en la iglesia, que es buscar a Dios. Es el verdadero sentido de congregarnos, de buscar la presencia de Dios, de buscar, hermano, llenarnos más del Señor, de estar alertado para estar un día con Cristo, hermano. Amén, adorado el nombre del Señor. En los tiempos, hermano, que vemos aquí en la Biblia y ahí en donde leímos, gloria al nombre del Señor, en el libro de Tesalonicenses, encontramos que Pablo le recalca a los hermanos, amén, de cuándo vendría el Señor. Le dice, ¿sabe qué? Antes de que Cristo venga y que se manifieste el inicuo, el anticristo, el hombre de pecado, le dice, antes de que eso venga, tendrá que manifestarse la apostasía. ¿Por qué razones? Porque había muchos hermanos que habían introducido personas que estaban diciendo que ya el Señor ya venía en cualquier momento. Y muchos de ellos, hermano, estaban dejando sus trabajos, estaban dejando de cumplir ciertas cosas, hermano, porque decían, ya viene el Señor. ¿Verdad? Ellos estaban totalmente mal informados. Pablo tiene que reaclarar, decirle, mire, ustedes no se preocupen, el Señor vendrá antes que no primero se presente la señal de la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén, pero hoy es al contrario. Hoy, ¿qué está pasando? Hoy no se está alertando a que ya viene Cristo. Hoy se está olvidando de que ya viene Cristo. Hoy ya no se escucha mucho en los púlpitos decirle a los hermanos, Cristo viene, hermanos. La venida de Cristo está cerca. Hoy como que a la gente no le gusta que le digan que Cristo viene. Hermano, hoy no estamos tan descuidados, no estamos olvidando que el Señor puede aparecer en cualquier momento. Dice la Biblia que cuando Él venga, Él vendrá como ladrón en la noche, que será como el relámpago que sale del oriente y se pone hasta el occidente. Así será la venida del Hijo de Dios. Pero hoy en día es todo lo contrario. En aquel tiempo se le alertaba que ya el Señor venía, pero ahora es todo lo contrario.
Está sucediendo lo contrario. Muchos falsos predicadores y falsos maestros están negando rotundamente el regreso de Cristo. Están negando rotundamente que la iglesia debe estar santificada, sin mancha y sin arruga, preparada para la venida de Cristo. Hoy todo eso no se está predicando. Hoy, en vez de que se esté predicando eso, hermano, no se está predicando. Y muchos ni se preocupan de hablar ni anunciar la venida de Cristo. Siempre en cuando es necesario que no nos olvidemos que Cristo viene, hermano. Que no nos olvidemos que la venida del Señor está cerca y que Él vendrá a buscar una iglesia santificada, sin mancha ni arruga, hermano. Amén. Y todo eso es señal de los engañadores, de la apostasía que estamos viviendo en este tiempo. Amén. Es terrible, hermano. Mire, hermano, yo me asombro. Hoy hay que iglesias nudistas. Hermano, eso es triste. Iglesias de homosexuales. ¿Cuándo usted iba a ver iglesias de homosexuales? Si a ver, hermano, si antes la gente no salía ni a darse, a manifestarse por miedo, por temor, hermano, porque sabían que no iban en cierta manera a ser bien recibidos por ese tipo de forma de manifestación. Pero no, hoy ha llegado al grado que hay iglesias de homosexuales. Mire qué tan terrible. Ha llegado al grado de que hay iglesias de homosexuales, iglesias cristianas homosexuales. Hermano, iglesias nudistas, donde llega toda la gente sin ropa al culto. Hermano, llega el pastor sin ropa, las hermanas sin ropa, los hermanos sin ropa, y llegan a hablar la palabra de Dios y a decir que así el Señor los trajo al mundo, hermano. Terrible lo que está pasando hoy en día. Y uno dice, pero ¿cómo está pasando eso? Señal de que el Señor se acerca, hermano. Señal de que Cristo está a las puertas. Por eso no podemos dejarnos llevar por todo el engaño de hoy en día. Hay que tener mucho cuidado. Llénese de Dios, llénese de la palabra de Dios, para que nadie le perturbe la fe. Que su fe se mantenga firme, esperando a Cristo, esperando la aparición de nuestro amado Señor Jesucristo en las nubes, hermano. Porque eso es lo que la iglesia anhela y desea y espera también. No podemos, hermano, dejar que haya un mundo, hermano, y una cantidad de hombres falsos engañando a la iglesia. No, hay que decir que Cristo viene. Hay que decir que el Señor ama y espera y vendrá por una iglesia que se guarde en santidad, que se guarde para Dios, hermano. Dios espera venir por una iglesia así, hermano. Pero ¿qué están haciendo todos estos falsos predicadores, estos falsos maestros? Todos estos falsos ministerios están llevando a la iglesia antes a alejarse más y más de las sanas palabras de Cristo. Cuando el Señor dijo, el Señor, hermano, he aquí, yo vengo en breve. Amén. Pero hoy en día se está alejando la iglesia más y más de las palabras del Señor. Hoy en día, hermano, se está alejando uno más y más del mensaje de la palabra de Dios. Hermano, se puede hacer muchas cosas en la iglesia, pero mire, hermano, nunca se debe de dejar la palabra de Dios. Hermano, el mensaje de la palabra de Dios debe ser contundente en un culto. Todo es importante en el culto, pero siempre debe haber el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje de la palabra de Dios, no pensamientos humanistas, ni ideas mías, ni teorías humanistas, no, sino el mensaje de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Porque, hermano, lamentablemente estamos viviendo el tiempo del avivamiento de los falsos maestros, de los engañadores, hermano, y todas esas personas están perturbando el corazón y la fe de mucha iglesia. Porque aunque hay muchos medios de comunicación donde se está promoviendo la palabra, y algunos los están utilizando correctamente, lamentablemente también por esos medios Satanás los usa para promover su falsedad, para promover la mentira, para promover todo aquello que a Dios no le agrada. Falsos evangelios, falsas cosas, hermano, que a veces uno como cristiano, si no está firme, uno se deja llevar por esas cosas. Uno cae y se deja llevar por todo ese tipo de servicio a Dios. No es necesario que estemos arraigados a la palabra para que nadie nos engañe, hermano. Gloria al nombre del Señor. No podemos olvidarnos, hermano, de la consagración. No podemos olvidarnos de la consagración. Yo les decía en la mañana que hoy, hermano, hoy en día hay una cantidad de iglesias liberales que han dejado la santidad a un lado.
Han dejado de creer en la palabra de Dios, en la palabra de santidad. ¿Por qué razones? Porque se han dejado desviar. Hermano, iglesias que han dejado meter el mundo entero dentro del templo, de los templos. Hermano, es algo horrible lo que está pasando ahora, cuando la iglesia debe ser un lugar donde debemos demostrar el respeto hacia Dios. No, hermano, se está perdiendo ese tipo de cosas en la iglesia. No, la iglesia necesita mantenerse en la palabra. Yo le digo, hermano, mantengámonos en la palabra de Dios y que Dios nos ayude a no cambiar. Gloria al nombre del Señor. Porque la apostasía se tiene que ir aumentando más y más. Hermano, ¿para qué? Para que en su momento aparezca nuestro amado Señor Jesucristo. Antes se decía, no sabemos cuánto tiempo irá a venir el Señor. Pero yo puedo decirle algo claro, hermano. A la medida de cómo vemos el tiempo de ahora, eso nos habla de que ya el Señor pronto se acerca. Usted dirá, pastor, si desde que era niño me viven diciendo que Cristo viene. Amén. Usted ha perdido hasta la esperanza de estar confiando, de estar esperando a Cristo. El Hijo de Dios debe vivir cada día como si fuera el último de su vida, como si Cristo viniera hoy a levantar la iglesia. Así debe de vivir la iglesia, como si Cristo viniera hoy. Así debemos de vivir todos nosotros como creyentes, como si Cristo viniera hoy a levantar la iglesia. ¿Qué pasaría si Cristo viniera hoy, hermano? ¿Cómo nos encontraría el Señor, hermano, a nosotros individualmente, a usted, a mí? ¿Cómo nos encontrará el Señor si Cristo viene esta noche? ¿Usted está preparado para irse con Cristo? ¿Está peligrando? Tal vez, hermano, ¿qué está pasando con su vida? Hermano, porque hay demasiado engaño en el mundo. Hay un desvío, un descarrío de la verdad por los falsos maestros. Mire, voy a volver a leer esos versículos que leí hace un momento. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Poniendo en duda la venida de Cristo. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación, como diciendo, no ha pasado nada. No es necesario vivir preocupados esperando a Cristo, porque desde que nuestros padres murieron, no ha pasado nada. Ese es el dicho de los falsos maestros. Y dice aquí, el Señor, y nos da un recordatorio, el Señor a nosotros aquí. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oiga bien, que Dios está siendo paciente. Mucha gente dice, ¿por qué no ha venido Cristo? Porque es paciente para con nosotros, hermano. Él quiere que se salven las almas. Él quiere que el que no esté listo se prepare, hermano, y las señales nos hablan de que Él se acerca. Pero ¿por qué no ha venido el Señor? A causa de tanta maldad que ya ha sobrepasado los días de Sodoma y Gomorra, que ya ha sobrepasado, hermano, los tiempos del diluvio. ¿Por qué Cristo no ha venido? Porque, hermano, Él es paciente para con el mundo, hermano. Amén. Y debemos darle gracias a Dios por ello, porque Él es paciente. Pero mire lo que dice el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Dice la Biblia, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea que aquí vemos que el apóstol Pedro nos hace ver que no podemos poner por tardanza la venida de Cristo, y que nos reafirma que el Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea que aunque se escuche hoy o hoy no se escuche, que se anuncie la venida de Cristo, que se anuncien las señales que vendrán antes de que el Señor venga, hermano, el apóstol Pedro nos hace un recordatorio, nos dice, pero el Señor vendrá como ladrón en la noche. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Por eso yo le digo en esta tarde, hermano, si usted no está bien con Dios, hoy salga bien de este lugar.
Si usted necesita arrepentirse, arrepiéntase de corazón. Si usted necesita cambiar algunas áreas de su vida, cámbielas hoy, porque la venida de Cristo está cerca y las señales se están cumpliendo y la apostasía se está aumentando, hablándonos de que el Señor se acerca pronto a levantar la iglesia del Señor. ¿Cuántos estamos esperando a Cristo? Así que no debemos movernos fácil de la fe que tenemos, hermano, en la venida de Cristo. No podemos permitir que esa fe se nos mengue en nuestra vida, ni que venga nada por ahí a perturbar nuestra fe. No podemos permitir que nadie nos mueva de lo que hemos aprendido, de lo que hemos oído, de lo que hemos recibido. Que no caigamos, hermano, como aquellas personas que piensan que el Señor se va a tardar en venir, que el Señor va a retardar su promesa y tomar licencia para pecar, y tomar licencia para hacer pecado, para hacer maldades, para descuidarse del Señor. Tomar licencia, hermano, pensando que el Señor no viene ahora, que el Señor se va a tardar, y decir, bueno, pues tengo la licencia para hacer todavía algunas cuantas cosas más. No, hay que tener cuidado. No podemos tomar una licencia para andar pecando y andar haciendo lo desagradable delante de Dios. Necesitamos mantenernos esperando día a día y viviendo como si Cristo viniera esta noche, hermano. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Es necesario que la iglesia esté al tanto de lo que está pasando en el mundo, hermano. No solamente de las guerras, de todo lo que se está escuchando, no de tantas otras cosas más. La Biblia nos manda que cuando escuchemos y veamos todas estas señales, irgamos nuestro rostro y nos demos cuenta que nuestra redención está muy cerca, hermano. Más que desde el día que hemos creído, que desde el día que comenzamos a creer. ¿Cuánto tiene usted que creyó hace más de 10 años? Ya han pasado 10 años más que se acerca la venida del Señor. Y cada día que pasa, la venida de Cristo se aproxima cada vez más, hermano. Ven, ¿cuántos adoramos el nombre de Jesús? Por eso es necesario que se predique la palabra de Dios. Es necesario que se anuncie la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermano, es el antídoto para contraatacar la apostasía. Es el antídoto para contrarrestar a los falsos maestros. Hermano, es la palabra, hermano, la mejor arma y la mejor herramienta para contrarrestar la falsa doctrina, para contrarrestar los falsos maestros, las ideologías liberales de hoy en día, hermano. La palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, con ella podemos atravesar todo ese engaño que el enemigo ha dado tanto avivamiento y tanta promoción en estos tiempos, hermano. Amén. Por eso es necesario que busquemos a Dios, que nos llenemos de la palabra, que no dejemos de predicar la palabra de Dios. Mientras el Señor nos permita, vamos a seguir llevando esta palabra hasta donde el Señor nos permita. Vamos a llevarla por los medios que Dios nos permita llevarla, porque es necesario, hermano, en medio de tanto engaño. Y no es que la mentira prospera más que la verdad. A veces parece ser así, hermano. Pero saben una cosa, nunca prosperará más la mentira que la verdad. Amén. Y nunca la mentira será más que la verdad, hermano. Pero es necesario que sigamos predicando la palabra. Es necesario que sigamos, hermano, al ver el descontrol tan grande que se ve hoy en día en doctrinas, en el resurgimiento de nuevas enseñanzas, en el resurgimiento de nuevas doctrinas. Hermano, es necesario que sigamos predicando la palabra de Dios, que nos mantengamos en esta santa palabra para que nadie nos engañe, para que podamos darnos cuenta de la mejor forma que Dios nos pide que nosotros le sirvamos a Él, hermano. Cristo vive. Hay que darnos cuenta, hermano, porque a través de las palabras podemos ver la realidad de la apostasía. Está profetizada en el libro de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, dice que en los postreros días, hermano, habría espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y esas doctrinas casi, dice la Biblia, que si fuere posible engañarían a los escogidos. Amén. ¿Por qué? Porque habrá un movimiento horrible, hermano, demoníaco, hermano, con falsas doctrinas, doctrinas de demonios que se levantarían en los últimos tiempos, hermano, diferentes tipos de revelaciones, diferentes tipos de enseñanza. Hoy en día usted ve todo lo que está resurgiendo, hermano, que el espíritu de la risa, que el espíritu de esto, que ha resurgido una nueva unción. Hermano, no podemos negar lo que ya está en la palabra de Dios.
Todo lo que parezca nuevo por ahí, comprobémoslo con la palabra de Dios. Si eso es correcto o no es correcto, hermano. Hermano, siempre es bueno meditar en esta palabra. Que todo lo que veamos lo pasemos por el regazo de la palabra de Dios para ver si es verdad o es mentira. Amén, hermanos. Porque lamentablemente vivimos en este tiempo tan difícil. Amén. Y otra cosa que vemos en la palabra de Dios que dice que por haberse multiplicado también la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y eso lo estamos viendo notablemente, que en el mundo, hablando del mundo, el amor se está enfriando. Hoy en día cualquier persona puede matar al hijo como cualquier cosa. Un hijo puede matar a un padre como cualquier cosa. Se ve lo que pasó días atrás, hermano, de una persona que se metió en una escuela a matar niños inocentes. Niños que no han hecho un daño a nadie. Hermano, hoy se ha ido perdiendo el amor. Y no solamente el amor en el mundo, sino también a veces el amor en los cristianos hacia Dios. Hermano, hay un desánimo que a la gente se le mete tan profundo hoy en día. Hoy la gente está tan desanimada, tan desinteresada. Hermano, ya no hay esa pasión, ese amor por Cristo. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿sabe una cosa? Mientras pase más el tiempo, la venida de Cristo se acerca más. El amor de muchas personas se va a enfriar en su corazón. Por eso usted y yo debemos estar cada día enamorándonos más de Jesús. Debemos estar metidos en esta palabra. Debemos estar orando consecuentemente. Siempre orando sin cesar, como dice la palabra de Dios. Para no perder la comunión, para no desenfocarnos de estas cosas, hermanos, que son necesarias, en las cuales nosotros debemos meditar en la palabra de Dios. Yo le digo a usted, ¿qué está haciendo usted en medio del tiempo que estamos viviendo? ¿Cómo nos estamos preparando para la venida de Cristo? ¿Cómo usted se está preparando para la venida del Señor? ¿Cómo usted está esperando la venida de Cristo? Amén. Allá en el libro del profeta Oseas, dice la palabra de Dios, de Habacuc, perdón, dice, hermano, preparémonos, que nos preparemos para el encuentro con nuestro Dios. ¿Cómo nos estamos preparando para la venida de Cristo? ¿Qué estamos haciendo al ver tantas señales que se están manifestando? ¿Cómo estamos reaccionando como iglesia, como creyentes, al ver tantas cosas que están pasando? ¿Qué estamos haciendo, hermano? ¿Qué estamos haciendo? Al ver las cosas que estamos viendo ahora, al ver el descontrol tan grande, al ver las tantas señales, al ver el evangelios tan modernos que están reapareciendo hoy en día, ¿qué estamos haciendo nosotros para esperar a Cristo? ¿Qué estamos haciendo? La Biblia, hermano, nos manda que debemos estar llenándonos de la presencia de Dios, que debemos estar llenos con nuestra vasija llena de aceite, que debemos estar llenándonos de Dios, santificando nuestras almas para esperar a Cristo. Pero ¿qué está haciendo hoy la iglesia para esperar al Señor? ¿Qué está haciendo la iglesia, hermano? Entretenida en muchas cosas, entretenido en cantidad de cosas, envuelto en un montón de negocios. Estamos tan enrollados en la vida de este mundo, hermano, que nos olvidado de que el Señor viene. Estamos tan enredados en esta vida, en los problemas de la vida, en situaciones que siempre estamos en hoyos enredosos, hermano, y nos hemos olvidado de que el Señor se acerca. A ver, hoy en día la gente vive pasando, jugando con Dios, como si Dios fuera el juguete de todo el mundo, hermano. Como si el cristianismo fuera un relajo. El cristianismo no es un relajo. Esto es algo serio. Aquí debemos estar conscientes, hermano, que si mi alma se pierde, será para toda la eternidad. Pero que si mi alma se salva, será para toda la eternidad. Por eso, ¿cómo estamos esperando la venida del Señor? Al ver todo lo que se ha estado manifestando hoy en día, ¿cómo estamos esperando? ¿Cómo está usted? Usted dirá, pastor, yo estoy fuerte en el Señor. Yo estoy con fe esperando la venida de Cristo. Pero sabe una cosa, es lamentable, pero no todos están así, hermano. A veces algunos estamos tan desconectados de la presencia de Dios. Estamos tan alejados de la presencia de Dios. No es necesario que meditemos, hermano. Es necesario que pensemos en estas cosas. ¿Cómo estamos esperando nosotros la venida de Cristo? Si Cristo viene esta noche, ¿cómo está esperando usted la venida de Jesús? Hoy usted puede decir, pastor, pues es una frase únicamente lo que usted dice. Hermano, pero si realmente en esta noche viniera Cristo, ¿cómo está usted?
¿Cómo está esperando a Jesús? ¿Cómo estamos esperando al ver tantas cosas, hermano? Cuando uno mira cantidad de cosas hoy en día, uno hasta le da temor de Dios. Uno dice, Señor, ayúdame, Dios mío, en medio de tantas cosas. Ayúdame a mantenerme fiel, ayúdame a no desviarme, ayúdame a no dejarme arrastrar bajo estas corrientes. Señor, ayúdame, dame el entendimiento, aunque me llamen anticuado, aunque me llamen loco, aunque me llamen fanático. Señor, dame la sabiduría y dame el entendimiento para seguir perseverando en lo que yo he creído. Señor, que nada perturbe mi fe. Señor, que yo aflija mi alma como la afligía aquel hombre estando en Sodoma y Gomorra. Dice que afligía su alma todos los días al ver la maldad de Sodoma. Y con otros, como estamos afligiendo nuestras almas, como estamos esperando su venida al ver tantas señales que se están manifestando hoy en día, hermano. Yo le digo en esta hora, hermano, y me gustaría que usted medite cómo está esperando usted y yo la venida de Cristo. Si Cristo viniera hoy, ¿está usted preparado para irse con Cristo, hermano? Si en esta noche le da un paro cardíaco, ¿está preparado para irse con el Señor también? Si en esta noche le agarra una, hermano, usted no sabe lo que pueda pasar, porque esta vida, hermano, nosotros no sabemos el futuro. Nosotros no conocemos qué pasará después. No tenemos la vida, no sabemos el futuro, no somos, hermano, aquí estamos en las manos de Dios y debemos de mantenernos ahí para estar seguros. No sabemos qué pueda pasar en un futuro, pero yo le digo, busque a Dios, busquemos al Señor. Busquemos la presencia de Dios, meditemos en nuestros corazones cómo estamos esperando la venida de Cristo ante tantas señales que se están manifestando. Cómo estamos esperando la venida del Señor. Póngase de pie en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Póngase de pie, venga a este altar, véngase al altar. Vamos a meditar un poquito en el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Oh, te adoramos, Padre Celestial. Aleluya. Ahí un momento, vamos de rodillas. Vamos a meditar en esta palabra.